Buenas tardes, les damos la bienvenida. En primer lugar, si están acá es porque han sido seleccionados por sus organizadores o brokers por su compromiso y acompañamiento, para que les presentemos esta nueva póliza de salud más SIGBA más Total Prevent. Esto es en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, a las que está alineado Río Uruguay Seguros como firmante del Pacto Global. Dentro de esos objetivos está el de salud y bienestar, donde la prevención de enfermedades es el pilar fundamental. En esta oportunidad decidimos, como estrategia, otorgarles a todos ustedes una póliza gratuita de salud más ICBA más Total Prevent, para que conozcan el producto desde adentro, viviéndolo. De esta manera, cuando salga este producto al mercado, lo puedan comercializar habiendo experimentado lo que es. Repito, ustedes han sido seleccionados para darles esta póliza gratuita por 6 meses, sin ningún costo, para que la puedan usar, probar, vivirla y luego así venderla. A continuación vamos a escuchar a Walter González, que es responsable de la creación y desarrollo de este producto, que impactará la vida de muchas personas. Walter es cardiólogo universitario, graduado en la UBA, con posgrados en ingeniería en Boston, conducido por Harvard, en dirección y organización empresaria. Y luego nos hablará Marcela Reñero, líder del equipo técnico de RUS, para explicar de qué se trata la póliza. Si están listos, podemos comenzar con la presentación del producto. Y si tienen alguna duda, al final de las presentaciones respondemos las consultas. Muy bien, Mariana, muchas gracias Walter, por la bienvenido. introducción. No sé si me escuchas bien. Te escucha claro. Perfecto. Bueno, antes que nada, un gusto conocerlos a todos. Un placer trabajar con todos ustedes y con RUS en este nuevo proyecto que ya tiene bastante tiempo en gestión, en el desarrollo del proyecto, y que por fin ahora estamos en la fase de lanzamiento. Y bueno, el objetivo mío más que nada es compartir con ustedes el concepto, la idea, cómo está armado el producto, cómo está pensado el producto y sobre todo si hay algunas dudas que seguramente le van a surgir a posteriori, nosotros vamos a poder interaccionar. Si pueden poner en mute, por favor, así se escucha lo que hablo. Bueno, empecemos por cómo va a ser esta presentación. Esta presentación tiene 3 componentes, ¿no? Un poco lo que le decía recién, el fundamento de por qué se desarrolló un producto de estas características. Segundo, el producto en sí, cómo está conformado, ¿no? Y tercero, las etapas que nosotros estamos pensando para el desarrollo y el escalar el producto en el futuro. Así que vamos con la parte inicial, que es el fundamento. Para que todos ustedes sepan, la gente se muere del corazón en un 40%. En Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Es la principal causa de muerte, lejos de la segunda causa de muerte. Así que nosotros quisimos desarrollar un producto que tuviera impacto en la principal causa de muerte, que es la enfermedad cardiovascular. No solo eso, que es la principal causa de muerte, sino que el futuro es que básicamente todo lo que lleva a la enfermedad cardiovascular cada vez lo estamos aumentando y exacerbando más. Ni les cuento ahora en la época COVID, ¿no? Donde la gente se ha inclinado por cambiar la dieta, sedentarismo y una serie de hábitos que han empeorado, pero se calcula que en el futuro, y actualmente ya esto es una epidemia, que básicamente afecta a los factores de riesgo que aumenta la tasa de eventos cardíacos. O sea, los factores de riesgo cardiovascular son la obesidad, el no moverse demasiado, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el sedentarismo, el estrés, todo eso que hemos visto aumentado en el último tiempo, básicamente se piensa que va a seguir así a futuro, así que esto no es una causa de muerte que va a ir en disminución, sino que se piensa que va a ser sostenida en el tiempo y básicamente va a crecer en el futuro. Cada 7 minutos en nuestro país alguien se muere del corazón, ¿no? Mata muchísimo más que el COVID, muchísimo más que el cáncer, ¿no? Incluso en la mujer, ¿no? La mujer se muere 8 veces más del corazón que del cáncer de mama, ¿no? O sea, 800% más. O sea que es algo realmente relevante, significativo,
y afecta, como decía, a buena parte de nuestra población. El 40% de las muertes las produce la enfermedad cardíaca, pero dentro de los factores de riesgo tenemos más de 20 millones de personas en el país que tienen factores de riesgo aumentados, que digamos le da más números en lo que es el talón de la lotería para poder tener un evento cardíaco. De ahí que nosotros pensamos un producto que tuviera impacto e importancia en la población general, ¿no? Y el otro componente importante es que si uno afecta estos factores de riesgo de alguna manera, disminuye en forma significativa la tasa de eventos cardíacos, o sea, disminuye la siniestralidad. Esto es muy importante debido a que casi todos los sistemas de salud del mundo, y no les cuento el nuestro, tienen casi el 90% de los recursos dedicados al tratamiento del paciente con el siniestro, con la enfermedad. O sea, una vez que uno está enfermo, se busca cómo tratar a la persona. Cuando en realidad, cuando uno mira dentro de los factores que alteran la mortalidad de las personas, el tratamiento obviamente es importante, pero los factores sociales y de medio ambiente también son importantes. La genética, obviamente, si uno tiene factores de riesgo porque los familiares tienen alta siniestralidad o altos factores de riesgo, tienen un componente importante, pero lo que más impacta es el comportamiento o básicamente los hábitos que tiene el individuo en el día a día, que hacen que esto realmente cambie su pronóstico en el futuro. O sea, impacta 4 veces más un cambio de hábito que tener un tratamiento adecuado y correcto en el momento que uno tiene la enfermedad. Sin embargo, todos los sistemas de salud, y particularmente el nuestro, tiene casi el 90% de los recursos dedicados al momento que la persona tiene el siniestro. O sea, cuando ya tiene el auto chocado, digamos, ahí la única forma de trabajar es en esa parte, mientras que si nosotros actuamos en la parte de prevención, tenemos un alto impacto con un muy bajo costo. De ahí es que la propuesta que van a ver a continuación tiene mucho de componente de prevención, por eso la empresa se llama Total Prevent y el producto se llama Prevent, porque básicamente lo que busca es tener mucho impacto a bajo costo y bajar la tasa de siniestralidad de nuestra población asegurada. Como les comentaba recién, casi todo el sistema de salud y casi todas las acciones que toman a nivel de lo que es el gobierno, incluso las empresas privadas, básicamente no es el cuidado de la salud, sino que es el cuidado del enfermo. O sea, nosotros queremos mover con este producto, ser un poco revolucionarios. Algunas prepagas, esto no viene de Argentina, sino que a nivel mundial, pero algunas prepagas como OSDE ya están empezando y lo van a ver por muchos lugares, viendo que hay charlas para la comunidad y tiene que ver con esto precisamente. Básicamente educar a las personas para evitar tener siniestros y mantenerlos en la salud. En la historia, básicamente los pacientes se trataban en los hospitales, ¿no? Con el tiempo ha migrado eso, se trata cada vez más de tener a los pacientes dentro de su casa lo más posible, pero en el futuro, gracias a la tecnología de los últimos 15, 20 años, el celular y los smartphones y la tecnología empieza a jugar un factor importante donde básicamente lo que uno busca es que el paciente que está permanentemente conectado, toma un rol mucho más activo en el proceso de su cuidado personal para evitar caer en la enfermedad, ¿no? Ya hay proyecciones a nivel internacional donde se piensa que dentro de 10 años la consulta médica en el consultorio va a bajar significativamente, el grueso del tratamiento de los pacientes se va a dar en forma remota, ¿no? Básicamente directamente con videoconferencias o a través de exámenes remotos o modems que pueden censar determinados parámetros del paciente. Estos son proyecciones reales que en los últimos 2 años, que esto parecía muy loco, hace un par de años cuando empezábamos a hablar de esto, de que alguien se atendiera por videoconsulta, hoy por hoy un buen porcentaje de las atenciones se hacen por videoconsulta después de la época COVID, que eso aceleró todo este proceso, pero ya se veía que el rol de lo que es la atención primaria y lo que es la prevención se daba también mucho a nivel digital, o sea, la parte tecnológica juega un rol fundamental. A partir de eso desarrollamos un producto que tiene 2 componentes importantes, ¿no? La parte de prevención y la parte de tratamiento, que es el siniestro propiamente dicho, que es lo que RUS básicamente va a asegurar con la póliza. El peso más importante del producto está en la fase preventiva, o sea, nosotros buscamos asegurar una población cerrada, general, digamos una población colectiva en un comienzo.
la idea es que esa población de alguna manera nosotros podamos intervenir en todos los factores de riesgo, hacerle un plan a medida para que estos pacientes disminuyan sus factores de riesgo, porque a partir de eso la tasa de siniestralidad cae más de un 50%, y si, como el paciente va a tener una póliza, que es la que emite RUS y le va a dar a este grupo de gente, si tiene siniestro a pesar de toda esta fase preventiva, salvarle la vida en el tratamiento en un lugar de primera línea como es el Instituto Cardiovascular Buenos Aires. Para que tengan una idea, los que no conocen el Instituto Cardiovascular Buenos Aires, en la Argentina más o menos hay 400 hemodinamias que hacen cateterismo y ponen stents en las coronarias de los pacientes. De esas 400 hay 3 que son de primerísima línea, uno es el Cardiovascular Buenos Aires, el otro el Hospital Italiano y el otro la Fundación Favaloro, pero el Cardiovascular Buenos Aires es el único instituto, diría en Latinoamérica, que se dedica pura y exclusivamente a la parte cardiológica. De ahí el interés del Cardiovascular Buenos Aires de dar un paso más allá y trabajar en la fase de prevención. Prevención de que el paciente tenga el siniestro, y si tiene el siniestro, trabajar para que realmente la persona se salve con el menor costo para el sistema. Entonces, lo que van a ver ahora, como descripción de producto, tiene estos dos componentes, la fase de prevención y la fase del siniestro. En la fase de prevención, el proceso básicamente empieza por un chequeo cardiovascular. Se le presenta el producto a la población que uno quiere asegurar, esa población tiene la posibilidad de agendar una consulta en el Cardiovascular Buenos Aires, que es, como les decía recién, una institución de primer nivel internacional. En la consulta, el médico cardiólogo que ve a la persona evalúa sus factores de riesgo y establece una especie de scoring, que incluso se puede adelantar de alguna manera con preguntas que se pueden hacer antes de la consulta, pero si no durante la consulta. Ese médico establece cuáles son los factores de riesgo que podemos actuar para mejorarle la calidad de vida al paciente y disminuirle la siniestralidad. Se estratifica, ¿no? del 100% de las personas que se consultan, se selecciona las que más factores de riesgo tiene, y se le hace un plan a medida, enviándole información, haciéndole seguimiento, y eventualmente llamándolo a una segunda consulta para hacer un seguimiento de lo que el paciente requiere como mejora de los hábitos. Si a pesar, o sea, la estratificación se da a partir de estos factores de riesgo, ¿no? Si uno tiene mucho estrés, que bueno, todo el mundo tiene estrés, eso es difícil de diferenciarlo, casi todos y más ahora tenemos estrés, pero hipertensión, sedentarismo, historia de factores de riesgo, si el paciente es diabético, si tiene sobrepeso, si tiene colesterol alto, si fuma, si tiene glucemia alta, lo que se hace a partir del producto Total Prevent es hacerle un plan a medida, enviarle información, enviarles dietas saludables, tratar de cambiar la historia natural del paciente con un seguimiento. Esto está probado que, bueno, muy pocos pacientes siguen esto, pero a pesar de que muy pocos pacientes siguen esto, los que se incorporan en un plan de seguimiento, el 50% se baja la tasa de siniestros en un 50%. Entonces, para nosotros es fundamental trabajar en este punto para que el paciente evite tener el siniestro. Ahora, si el paciente por algún motivo tiene un infarto o tiene un evento coronario agudo, lo que ocurre es que el paciente lo que tiene con esta cobertura que le da RUS es la posibilidad de llamar a un número 0800, que es un código de infarto, en forma inmediata lo atiende una ambulancia, no habla ni con nosotros de Total Prevent ni con RUS, llama directamente a una ambulancia que tiene este programa ya montado. En esa ambulancia le hacen un triage, básicamente evalúan si el paciente puede o no ser un paciente cardíaco, y si es un paciente cardíaco, le envían a la ambulancia a domicilio y lo llevan al Cardiovascular Buenos Aires, independientemente de la cobertura, si tiene o no tiene obra social, si tiene este producto, el paciente ingresa en el Cardiovascular Buenos Aires y se va del Cardiovascular Buenos Aires sin pagar un solo peso y con el tratamiento del infarto. Es decir, hay dos componentes importantes en esta fase. Cuando uno tiene un infarto o un evento cardíaco, lo más importante es el tiempo. Si uno no actúa dentro de los primeros 90 minutos, lo que se salva del corazón es relativamente poco y el paciente queda con una secuela en forma definitiva. Entonces, nuestro objetivo en la fase de prevención es también educar al paciente para que, si en el caso de tener un siniestro, que lo denuncie rápidamente a la ambulancia, que se atienda rápidamente, que esto active rápidamente un código de infarto y que el paciente pueda ser tratado dentro de las
las primeras 3 horas dentro del Cardiovascular Buenos Aires. Este es el producto que básicamente le da RUS a partir de la cobertura que le da. O sea, la cobertura se puede transformar en dinero o se puede transformar en esto, básicamente. Acá lo que queremos es salvar vidas, o sea, no solamente darle un beneficio económico al paciente a través de una póliza, sino garantizarle a partir de todo este sistema de que si tiene un infarto lo van a tratar en uno de los lugares de mejor tratamiento de la Argentina. El Cardiovascular de Buenos Aires está en la zona de Capital, obviamente. El producto se está lanzando en Capital y Gran Buenos Aires fundamentalmente para darle el área de cobertura al producto, digamos, de distancia del momento que el paciente tiene un siniestro, pero el Cardiovascular de Buenos Aires tiene mucha experiencia y trabaja realmente con resultados de Estados Unidos, ¿no? Y lo que viene posterior son las etapas de desarrollo del producto, ¿no? Nosotros estamos lanzando este inicio con ustedes para que ustedes prueben el producto, le encuentren las fallas, entre comillas, lo perfeccionemos entre todos, trabajemos en conjunto para mejorar el producto y una vez que ustedes se sientan confiados, avanzar en la fase de crecimiento. Pero el objetivo número 1 de esto es tomar una población de personas a asegurar. Esas personas se cargan en una base de datos a través de un CRM y como les comentaba antes, el Cardiovascular Buenos Aires a través de la evaluación del cardiólogo que evalúa al paciente, lo estratifica en el riesgo y nos lo informa a nosotros para que nosotros hagamos planes a medida para ese paciente y tratemos de cambiar sus hábitos, que no es fácil, pero básicamente ese es el objetivo número 1. Se logra con educación, se logra con información, se logra con un trabajo en conjunto entre lo que es información que le llega al paciente, trabajo del médico cardiólogo que lo ve, potencialmente una segunda consulta, hacerle un seguimiento previo a tener cualquier tipo de siniestro para que este no lo tenga, y básicamente la idea nuestra es hacer una comunidad donde después se personalicen las metas por cada uno de los pacientes, y ese paciente se mantenga en el estado de salud. Básicamente, el resumen ejecutivo del producto, como les decía recién, es migrar de lo que era el pasado a lo que es el futuro, ¿no? Las compañías de seguro básicamente tienen como objetivo, obviamente, disminuir la tasa de riesgo de la población asegurada, o tienen como objetivo minimizar el riesgo. Acá lo que estamos haciendo es hacer una empresa que cuide la salud del paciente, que lo mantenga en la salud al paciente, que le dé el empowerment o el poder al individuo para mejorar su propia salud, y la idea es manejar su salud, ¿no? En lugar de entrar a manejar su enfermedad. Y de ahí es que un poco RUS, a través de este proyecto de Total Prevent, lo que busca es ser pionero en la Argentina, en tratar de hacer una población asegurada mucho más sana a partir de todos estos factores. Como les comentaba recién, las personas, y el objetivo número 1 de este proyecto es mantener a la gente en la salud y darle la posibilidad, en el caso de que tenga un siniestro, de tener una atención llave en mano, de principio a fin, y que el paciente sea salvado y con la menor tasa de secuelas posibles en el caso de tener un evento cardíaco. O sea, no es solo un producto de seguros, es algo que le va a permitir a ustedes venderle a sus clientes de que hay algo tangible, ¿no? Previo, que es cómo mantenemos su población de asegurados, ¿no? Dependiendo del cliente que sea, con algo que tenga en contacto con la póliza permanentemente, que es darle una asistencia para que la persona realmente se mantenga en la salud. Mejora lo que es la condición del seguro, que suele ser algo intangible, ¿no? Hasta que uno tiene el siniestro, para tener un permanente contacto con la población asegurada. La idea nuestra es expandir el portfolio, ¿no? del seguro que ustedes manejan a productos de prevención, ¿no? y de tratamiento. Y bueno, básicamente la información del perfil de salud nos va a permitir a nosotros conocer mucho más a la población asegurada. Nosotros vamos a tener muchísimo más información de la población asegurada, lo que nos va a permitir en el futuro, a partir del data mining, poder desarrollar otros subproductos que permitan sumarle al producto cardiológico, que es el que empezamos, porque pensamos realmente que es lo que tiene más impacto en la comunidad. Entonces, cuando uno mira las oportunidades de negocio, y esto pensando de nuestra parte, esto puede funcionar como un beneficio para empresas, ¿no? Dar un beneficio a la población de las empresas que tomen esta cobertura, beneficio a asociaciones. Se ha hecho en algún piloto en el pasado, nosotros hemos hecho un piloto en el pasado, los primeros que compraron fue la Asociación de Médicos Municipales, porque obviamente los médicos municipales iban a terminar en el hospital público, ¿no? Entonces,
lo que hacíamos con este programa era meterlos en la Fundación Favaloro en el Cardiovascular Buenos Aires, o sea que ya hay alguna experiencia de esto. Beneficio para clubes, generalmente los beneficios que toman los clubes de fútbol, los clubes de lo que sea, es contratar una ambulancia, después el paciente tiene un siniestro y no saben dónde llevar al paciente, empiezan a dar vuelta por los hospitales de la capital a ver dónde tiran el paciente con un infarto. La idea acá es darle un servicio que permita salvar a la persona en caso de tener un infarto o una muerte súbita. Beneficios a eventualmente sindicatos, a complementarios a seguros que son realmente seguros de salud o prepagas o obras sociales que tienen coberturas muy bajas, que no le dan la calidad de acceso a un cardiovascular Buenos Aires, y después en el futuro, si todos estos productos funcionan bien, básicamente queremos avanzar hacia la venta individual, ¿no? Que ese es un paso posterior. Como ejemplo, tomo el primero, ¿no? Beneficios para empleados o para empresas, ¿no? Si uno tiene una población que el 60% de la población tiene sobrepeso, es hipertensa, está estresada, se mueve poco, y uno empieza a trabajar, ¿no? En esa población, mejora el clima organizacional, reduce la tasa de siniestros, logra mayor compromiso porque la empresa es como que le importa la salud de los pacientes o de las personas que trabajan dentro de la empresa. Se puede generar planes de recompensa si el paciente o la persona sigue de alguna manera los cambios de hábito, crea una cultura de bienestar dentro de la organización. Entrenar a un empleado en su gestión de salud también le da un ahorro a la empresa y va a permitir que el paciente o la persona se ausente menos. Hay un montón de posibilidades para este producto. Lo más importante que le quiero transmitir a ustedes es que es un producto que tiene para mí un impacto no solo en la salud de las personas, sino en la prevención y en el manejo de su enfermedad o de su salud, y ese es el objetivo número uno que le quiero transmitir en esta presentación. No sé si hay alguna pregunta, ¿cómo lo tienen armado, Mariana? Si al final o... Sí, Walter, muchas gracias, excelente la Espero que se presentación. haya entendido. Y si no, queda disponible todo el equipo de Total Prevent para mandarnos información, mail o preguntas o llamadas directamente, así que estamos totalmente abiertos para que se saquen las dudas de qué es esto, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer la presentación. Marcela Reñero, líder del equipo técnico, va a explicar la póliza de salud que acompaña al ICBA y a Total Prevent. Les reitero, para los que se sumaron más tarde, como dije al principio, si ustedes están acá es porque han sido seleccionados por su acompañamiento, por sus brokers y organizadores para tener esta póliza durante 6 meses de manera gratuita. O sea, no tiene ningún costo para ustedes el primer semestre, para que la prueban, para que la vivan y para que puedan venderla conociendo lo que le estamos ofreciendo. Si querés, si Marce estás preparada, empezamos a presentar y después dejamos para el final cualquier consulta que surja. Perfecto. Sí, comparto pantalla. Cuando quieras. Gracias, Walter, porque la verdad que fue muy explícito y completo todo lo que contaste. Así que lo que vamos a conversar ahora es como un resumen ejecutivo de lo que es el producto, de lo que es el seguro de salud en sí, pero como decía Walter, tiene 2 fases, y uno es la fase preventiva, que muy bien la explicaba recién, y otra es la fase de la prestación, o del siniestro, como le llamamos nosotros, y es donde ahí tenemos en la alta valoración al ICBA, en este caso, que es quien realiza esta alianza estratégica con RUS, con Total Prevent, y finalmente con la institución de salud, donde el asegurado que contrate la póliza de salud va a poder, se le va a poder brindar todas las prestaciones. Le llamamos RUS Cardio al producto para poder identificarlo dentro de la gama de productos de salud que tenemos en Río Uruguay. Y si querés, Marian, vamos a las características del producto. Bueno, la primera característica diferencial que tiene, como les decía recién, es que es un producto prestacional. Es una póliza
que el asegurado no va a recibir un monto de dinero, si bien más adelante vamos a ver que cada prestación tiene su límite de dinero. En este caso no va a recibir una suma, sino que lo que va a pasar es que va a ir al ICBA y va a recibir las prestaciones, va a recibir las atenciones de acuerdo al cuadro clínico que tengan en ese momento. Siempre hablamos de cuadros agudos cardiovasculares. Para que esto pueda suceder, que pueda ser una póliza que sea prestacional, necesitamos que el asegurado, al momento de contratar la póliza de salud, firme una cesión de derechos de esa póliza a favor del ICBA, en este caso, que es el instituto que lo va a atender. Como decía Walter, en esta primera instancia vamos a estar hablando de un producto colectivo, y como les contaba Mariana también, ustedes han sido seleccionados dentro de los productores y los brokers que están en la zona de Buenos Aires, por la cercanía que tienen con el ICBA, y vamos a hacer una póliza colectiva con todos ustedes para que, ojalá, y no la tengan que probar, porque también estábamos en esa disyuntiva al principio de decir que la vivan, que la prueben, pero sabemos que estamos hablando de cuadros de salud, de situaciones que por ahí son más complejas, entonces, pero la idea es que también puedan probar el circuito de la prevención. Entonces, desde ese lado los invitamos y los participamos por estos 6 meses para que ustedes puedan tenerla para sí mismos y también empezar a comercializarla dentro de su cartera de clientes. Por eso hablamos que es venta colectiva y venta individual. Cualquiera de los dos formatos se puede realizar. Cada cobertura, vamos a hablar de 4 coberturas, las menos complejas, que son las que implican las prácticas de diagnóstico, y la más compleja, que implica la intervención quirúrgica, la angioplastía, que más adelante la vamos a entrar un poquito en detalle. La edad máxima para ingresar a este seguro es 70 años, acá verán que elevamos un poco la edad de acuerdo a un producto tradicional de seguros, porque la idea es que vaya la mayor cantidad de población posible, y la permanencia en el seguro es de por vida como cualquier otra póliza de salud. Se completa una declaración jurada que es muy, muy sencilla, son 10 preguntas que focalizan en las cuestiones de salud que tienen que ver con el corazón y con las arterias. La vigencia es semestral, renovable cada 6 meses, y la carencia es de 60 días como en cualquier producto de salud. Si querés, Marian, pasar al... Bueno, en este caso, cuando hablamos de las coberturas en sí mismas, tenemos que mencionar que se cubre el infarto agudo de miocardio. Pero además, no es solamente el evento cardíaco, sino que también incluye la realización de prácticas que diagnostican el infarto de miocardio. Lo diagnostican en la urgencia. ¿Con qué? Con las prácticas de diagnóstico, que pueden ser algunas invasivas y otras no invasivas. Y termina la cobertura en la cirugía de las arterias coronarias, que es la angioplastía transluminal con la colocación del stent. Las prácticas de diagnóstico que estamos cubriendo en la urgencia, la más básica es la consulta de diagnóstico ante un evento cardíaco donde se sospecha que puede haber una enfermedad coronaria aguda. Eso incluye que el médico especialista del ICBA evalúe al paciente en el servicio de emergencia, que realice una historia clínica confeccionada en el ICBA, como mencionábamos recién, que se le realicen estudios como es el electrocardiograma y los laboratorios básicos para descartar o confirmar que se trata de un diagnóstico o de un evento cardíaco. La otra práctica de urgencia es la lo voy a decir despacio porque es bastante difícil, cinecoronariografía,
Perdón, Walter, vos que sos Cateterismo, médico un cateterismo, un cateterismo. Bueno, ahí está. Bueno, este es un estudio más invasivo, pero también implica diagnosticar, confirmar o no el evento cardíaco. El tercer nivel, llamémosle, de prácticas, tiene que ver con el tratamiento y la internación ya en el ICVA por un cuadro coronario agudo, que aún no requiere una angioplastía. Ahí se realizan estudios de diagnósticos más complejos, cubre también la internación en el ICVA, cubre los honorarios del equipo médico y técnico del ICVA, otros estudios, como le decía, de laboratorio, pero más complejos, etc. Y finalmente terminamos en el nivel más alto de cobertura, que es la angioplastía con la colocación del stent. ¿Quieres pasar, Marian? Bueno, en este caso, en este cuadro, tratamos de resumir las coberturas que mencionaba recién, y ahí ustedes van a ver los sublímites que tiene cada una de estas coberturas. En el caso de la primera consulta diagnóstica, la más básica, es 5.150 pesos, que incluye, como les decía, el electro y el laboratorio básico. Para el cateterismo el monto es 43.560 pesos. Para la evaluación diagnóstica, que ya tiene más complejidad con internación, son 432.300 pesos. Y finalmente el monto total de la póliza para la realización de la angioplastía son 750.000 pesos. En el caso de los costos, como verán ahí, para una venta individual a clientes particulares es 2.269 pesos por mes, y en el caso de los colectivos, el grupo de afinidad, que es donde ustedes van a estar formando parte en esta primera prueba, son 639 pesos por mes. Si Un pequeño comentario, ¿puedo hacer sí, un sí. pequeño comentario? Sí, igual claro. Algo importante, esos son montos que en realidad son montos que hay que poner porque es una póliza, pero el ICVA, al asociarse a RUS y a Total Prevent, lo que hace es asegurar que con ese monto el paciente es tratado de principio a fin. O sea, acá no va a haber un copago, una sorpresa al paciente, no, mire, en realidad tiene que poner la tarjeta de crédito, no, en realidad tiene que poner un cheque, No, el paciente entra con un cuadro agudo que ya está montado el sistema para que llame directamente al sistema de ambulancia, la ambulancia se evalúa, si el paciente es cardíaco, se lo lleva al ICVA, si no es cardíaco, no se lo deja tirado al paciente, se lo lleva al hospital público o a su cobertura habitual de su obra social, o prepaga, porque casi todos tienen algo, ¿no? Prepaga o obra social. O sea, se le soluciona el problema al paciente. Si es cardíaco, lo que logramos con esto es un circuito de calidad, de llevarlo a uno de los centros más desarrollados de la Argentina, y se trata de comienzo a fin. Si es un cuadro realmente dudoso, se hace el diagnóstico y se da el alta, porque no tiene nada, pero si tiene algo coronario, o realmente es algo cardíaco coronario, se hace la internación y se trata el paciente, y el paciente se va de alta, así no tenga ningún otro tipo de cobertura. Lo cuento esto porque hay muchas coberturas de otro tipo que dan un monto de dinero o lo que sea, y no está asociado el ICVA al proceso, no está la institución asociada compartiendo de alguna manera el riesgo de la variabilidad del caso, ¿no? Porque un paciente puede tener un stent, 2 stents, 3 stents o más. Entonces realmente ese punto es importante porque le asegura al asegurado también que tiene una cobertura total para el evento cardíaco agudo, que es lo que mata al 40% de la gente. Bien, gracias, Walter. Bueno, y después, por último, la fase preventiva, que es lo que Walter había explicado ya anteriormente, que tiene que ver con esta línea telefónica, donde se reciben ahí las necesidades de los distintos servicios, ya sea la consulta diagnóstica, que puede ser virtual o presencial con los profesionales del ICVA, una consulta ya física que adicional a la diagnóstica primera, que es también con los profesionales del ICVA y que incluye algunos estudios de diagnósticos básicos, y
también lo de la ambulancia del Código Rojo, que es lo que Walter mencionaba también en su presentación, respecto del funcionamiento. Un pequeño comentario más, y perdón que Sí. siempre acote algo, pero No, básicamente, dale, para que tengan idea, el ICBA no atiende ni siquiera obras sociales, o sea, atiende prepagas de primer nivel como OSDE, el 50 al 60% era OSDE, porque ahora la mitad la compró Swiss Medical del ICBA. Entonces, se maneja con planes altos de casi todas las prepagas de primer nivel, o sea, prepagas que a uno le cobran entre 20 y 60.000 pesos por mes, ¿no? No 600 pesos. O sea, estamos dando realmente un nivel de acceso a una población que no tendría acceso a este tipo de tratamiento en este tipo de lugares, a un valor realmente costo efectivo, que además le incluye toda la fase de prevención, consulta previa virtual, seguimiento, y además el siniestro de principio a fin cubierto, así el paciente no tenga cobertura de ningún tipo, ¿no? Sí, ayer un poco conversábamos de esto de que está mencionando Walter, y hablábamos que ingresar en estos grandes centros de primer nivel nacional, como es el ICBA, como puede ser también los que mencionaba hoy, el Hospital Italiano o el Favaloro, muchas veces ni siquiera es pagando anticipadamente que uno puede ir y atenderse, sino que tiene que tener algún vínculo o alguna asociatividad, o como en este caso, una alianza estratégica como estamos construyendo acá con Total Prevent y con ICBA, para que la persona pueda ir, digamos, y recibir las atenciones en esos lugares. Sí, la disponibilidad de cama de esos lugares son acotadas, y lo que decía recién, aunque uno quiera pagar en forma privada, muchas veces al no tener prioridad ni siquiera puede ser atendido, ¿no? Entonces, lo que hacemos con esto es reservar de alguna manera prioridad para nuestros clientes. Exacto. Bueno, después viene el proceso de siniestros en sí mismo, no sé si está Luisi por ahí y lo quiere comentar. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Algo comentó Walter ya, un poco cómo era el funcionamiento, pero bueno, a modo de repaso, digamos, la persona tiene que llamar al 0810 99 75 87, digamos, en cualquier caso de urgencia o, digamos, de alguna necesidad de usar el servicio. Y ahí, bueno, obviamente, como explicaba Walter, se va a hacer presente, digamos, se le va a hacer el chequeo, digamos, por parte de Total Prevent para ver cuál es el diagnóstico, y ahí ver si se deriva a ICBA o si es algo, digamos, que se puede solucionar ahí. Después, digamos, la denuncia del siniestro en sí, digamos, la persona que requiere la atención no va a tener que realizar la denuncia en Río Uruguay ni nada de eso, sino que directamente Total Prevent o ICBA son los que van a hacer la denuncia, y el proceso va a ser internamente, ya para no tener que el asegurado o algún familiar estar haciendo este tipo de trámites. Así que bueno, eso sería un poco eso, redundando lo que comentó Walter. Bueno, hasta acá llegamos con lo que es tratamos de resumir lo que es la parte de producto y cómo es la parte de atención del siniestro. No sé si, Marian, ¿hay algo más o querés dejar abierto para que... Sí, bueno, destacar ante todo que estos costos que vimos son los que ustedes van a tener gratuito durante 6 meses. O sea, durante 6 meses van a tener esta póliza, y cuando nosotros decimos probarla y vivirla, no nos referimos a que tengan un siniestro, sino a la parte preventiva, que puedan utilizar, probar, indagar sobre todo lo que es Total Prevent, la prevención, para ver cómo funciona este producto. Ojalá no les pase nada y no tengan que usarla, por supuesto, pero estuvo, creo que, muy bien explicado cómo funciona la póliza, cómo se actúa en caso de siniestros, y por qué es tan importante desde la estrategia de Río Uruguay, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, trabajar en la prevención de la salud. Es algo que a nivel empresarial
estamos trabajando en casi todos nuestros productos enfocados en mantener esta sustentabilidad, y nos parece sumamente importante en esta etapa y justamente para este producto no hacer una capacitación y largarlo a la venta, sino invitarlos a que puedan tener esta póliza, probarla, indagar, verificarla y aprender a utilizarla antes de que larguemos el producto a la venta. Ahora sí, si tienen alguna duda, bueno, les comentamos porque tenemos compañeros de otras localidades que invitamos a que conozcan el producto. Les comentamos que en esta primera etapa esta póliza va a tener solamente productores u organizadores de CABA y GBA, porque el teléfono rojo para llamar y para atenderse en el ICBA está en esa localidad. Nosotros en este tiempo de prueba vamos a ir trabajando para ver cómo lo extendemos al resto del país. Si tienen alguna duda, aprovechemos a Walter. Como dije al principio, Walter no le gusta, pero Walter es cardiólogo y además tiene especializaciones en administración, o sea, hoy no está ejerciendo la cardiología, pero sabe muy bien lo que es esto, y se ideó y se creó este producto, como a él le gusta decir, para salvar vidas. Mariana, ¿cómo están? ¿Cómo va, Pablo? Mira, dos consultas eran. Una, saber de qué manera se le hace el seguimiento al asegurado, o sea, o cómo el asegurado se va viendo que el asegurado cumpla la rutina, o los consejos que le comuniquen desde el ICBA o desde RUS. Y lo otro era saber si también se ha pensado premiar a aquellos asegurados que sigan eso, versus aquellos asegurados que no lo hacen, porque como bien decías vos, Walter, al principio, la función de este producto es más que todo prevenir, más allá que el servicio se consume cuando pasa algún siniestro. Entonces me parece que quizás estaría bueno premiar a aquellos asegurados y socios que sigan, no sé cómo va a ser el seguimiento, por eso eran dos preguntas, o sea, cómo va a ser el seguimiento, y después por otro lado, si se había pensado algo de eso. Te cuento, para que tengas en mente, nosotros desarrollamos un CRM, por eso queremos largar con lo colectivo, para tener la información de la base de datos, ¿no? Y a partir de eso hacer actividades como la parte de ¿cómo se llama? El scoring, ¿no? En el cual uno hace una serie de preguntas y uno ya detecta primero quién le interesa la salud, porque no es que a todo el mundo le interesa, ¿no? Y sobre todo los pacientes cardiológicos tratan de mentirse a sí mismos, ¿no? De que están bien y tratar de evitar esto. Pero la realidad es que nosotros lo que tenemos montado es un CRM que integra nuestro seguimiento en forma directa desde Total Prevent y el seguimiento que le hace el médico en el ICBA. O sea, justamente creo que lo que quería decir es que como todos los datos caen en un CRM es un sistema donde tiene una vista de 360 grados del cliente, en este caso del paciente. Significa que se le hace un seguimiento continuo en base a todos los datos que se proporcionan, como por ejemplo edad, o los datos que vayan cargando en la aplicación de Total Prevent. Si querés, no puedo comentar bueno, un poco, así mientras viene Walter, por ahí puedo responder un poco. Bueno, dale, como bien dijo, por ahí el tema del scoring depende de la cantidad de factores de riesgo cardiovascular que vos tengas, que era lo que decía Walter. Si fumás es una cosa, si tenés, por ejemplo, antecedentes de infarto en la familia, por ejemplo, se aumenta un 50% las posibilidades de que vos sufras de un accidente cardiovascular. Entonces, bueno, todo eso llevaría a toda una población de escorearla e irla segmentando y armarle planes específicos de seguimiento y prepararle justamente esos planes a medida, ¿no? Para que puedan llevar los controles que los médicos necesitan para mantenerlo en la salud. Bueno, y eso obviamente
parte todo de una foto, ¿no? La foto sería esto de ver la primer consulta y ver a ver cómo está esa persona. Entonces uno lo que puede hacer en ese CRM es tomar poblaciones, por llamarlo de alguna manera, donde vos encuentres al que tiene mayor riesgo y al que tiene menor riesgo, y así estratificarlo. Y de esa manera que nosotros podamos darle un seguimiento a los distintos tipos de población con los consejos y bueno, y todo lo que requiera de la prevención. Entonces le pido mil disculpas, gracias Fabi, perdón que se cortó, no sé qué pasa con el Wi-Fi. Te quería terminar el concepto, porque es importante la segunda parte. O sea, tenemos un CRM que integra todo y que integra sobre todo la ambulancia con el ICVA, con Total Prevent y con RUS. Y eso va a haber un seguimiento, como te decía, del manejo de la información y del data mining, del seguimiento longitudinal del paciente, no que lo atiendan una vez en un lado, en otro, sino que la idea es precisamente esa, seguir al paciente en base a sus factores de riesgo cardiovascular. Y el segundo punto es que nosotros podemos ajustar el producto a la medida del cliente que ustedes tengan. O sea, si el cliente que ustedes tienen es una empresa y quiere hacer determinadas cosas, se pueden ajustar toda la fase preventiva, la fase de asistencia. Si ustedes tienen un cliente que es una asociación o lo que sea lo mismo, planteo esto porque hay versatilidad en la fase de seguimiento del paciente y sobre todo la parte de gaming o la parte de premiación o la parte que tiene que ver con premiar la persona que le interesa su propia salud. La idea nuestra es, no porque es nuestra, sino porque a nivel internacional se está viendo cada vez más, por lo que le comentaba al inicio, es que el paciente empiece a tomar conciencia de que su cambio de hábitos tiene un impacto dramático en su calidad de vida y en su sobrevida. Y eso se logra con educación. Yo ayer les comentaba a las chicas, para que ustedes tengan en mente, que en Argentina, vamos a la capital y Gran Buenos Aires, ¿no? En capital y Gran Buenos Aires hay más de 100 hospitales entre públicos y privados. Solamente un 14% de los pacientes llegan dentro de las 3 horas del infarto. O sea, el resto de la gente, por algún motivo u otro, no llega en la ventana de tiempo para salvarle el corazón, ¿no? Entonces la parte del corazón afectada. Entonces hay mucho de educación, mucho de seguimiento, mucho de información, que como todos sabemos, la gente, digamos, no le interesa demasiado, pero en el momento que la persona tiene un factor de riesgo, ahí empieza a tomar mucho más conciencia de que es vulnerable, y a partir de eso, ahí sí, en general, los pacientes empiezan a tener más, ¿cómo se puede decir?, continuidad en el proceso de su autocuidado. Entonces, lo que queremos generarle acá es al cliente que ustedes le vendan, que es colectivo, es una herramienta para mejorar la población que ellos tienen bajo su cuidado, sea una asociación, o sea una empresa, o sea lo que sea, porque realmente lo que le estamos proponiendo es un impacto alto en la calidad de vida del paciente que está ingresado dentro de este sistema. Pero está pensado en un CRM. No sé si se escuchó. Espero. Sí, perfecto, Walter. Excelente la explicación. Aide levantó la mano, no sé si querés hacer una consulta. Sí, primero, bueno, gracias por la invitación, me parece súper interesante. Y como ingresé más tarde, quería, para lo individual, una persona con una preexistencia cardiológica, ¿es válido esto? Por ejemplo, para un hipertensivo, para una persona con diabetes, que siempre derivan en problemas cardiológicos. ¿Pueden tomar este producto? Sí, a ver, vamos a la fase colectiva inicialmente para aprender del producto, ¿no? Sobre todo como es un producto nuevo, incluso a nivel internacional es un producto nuevo, nosotros queremos iniciar el proceso de aprendizaje y de pulir todo lo que comentaba antes, de la interacción entre el ICVA, RUS, nosotros, Total Prevent y la ambulancia. Queremos largar en poblaciones colectivas donde obviamente ahí se incorpora la población colectiva y ahí no hay... Vamos a saber que el 40-50% de esa gente algún factor de riesgo tiene seguro, porque todos tenemos algún factor de riesgo entre sobrepeso, diabetes, hipertensión, colesterol, eso existe siempre. En la venta individual, nosotros lo que buscamos es, obviamente, minimizar la siniestralidad a partir de la prevención,
los criterios de inclusión en las pólizas de individuos todavía no lo hemos fijado porque queremos largar en la fase, digamos, colectiva. Pero en el futuro vamos a fijar un umbral. Obviamente vamos a tener que aceptar pacientes que tienen factores de riesgo. Lo que ocurre es que tampoco le vamos a aceptar a un tipo que tiene 8 factores de Ahí se cortó. riesgo, porque ahí sí sería un radar seguramente más adelante, una vez que tengamos un poquito más de conocimiento del producto en la población que estamos asegurando en forma colectiva. ¿Ok? Por ahí es correcto lo que dice Walter. En el caso de individuos, como les mencionaba hoy, nosotros estamos trabajando en una declaración jurada de salud donde ya tenemos 10 preguntas definidas, y ahí, en relación a lo que responda la persona y cuántos factores de riesgo tenga, así como mencionaba recién, puede tener obesidad o hipertensión, o más de 2 o más de 3, se evalúa con la asesoría médica como cualquier otro producto de salud, y dependiendo de cuáles son los factores, de la edad y demás, ahí evaluaremos la inclusión o no del individuo en la póliza. Claro, y entonces, perdón, se haría una extra prima, por ejemplo, como se hacen en muchos o en algunos productos de vida. Puede llegar a ser con extra prima o no, o podemos llegar a no tomar el riesgo porque tiene una combinación de factores de riesgo que puede llegar a ser una bomba explosiva, pero digamos, eso no te lo podemos decir ni si sí, ni si no, ni si se va a cobrar o no una extra prima. Digamos, se evalúa cada caso lo que es individual puntualmente. Okay, sí, gracias. de todas maneras, para la parte cardiológica, te cuento que básicamente si uno afecta esos factores de riesgo y los mejora, la tasa de eventos disminuye en forma dramática. También hay que ver el grado de seguimiento del paciente y todo eso. O sea, me parece que todavía estamos en una etapa muy precoz para poder vender en lo individual, pero bueno, me parece que esa curva la vamos a tener rápidamente ya determinada, calculo que en algunos meses. Perfecto. Gracias. Gracias, Aide, por tu consulta. Fernando, levantaste la mano, ¿querés? Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y por el ofrecimiento de esta cobertura. Quería consultar porque en la presentación se vio en un momento, cuando estaban las sumas aseguradas, que había un zócalo arriba de todo que decía indemnización por primer diagnóstico de infarto agudo de miocardio, 750.000 pesos. Entonces, además de cobertura prestacional, ¿también indemniza con dinero? Eso no me quedó claro. No. Le tenemos que poner una suma de dinero porque no podemos hacer una póliza que no tenga un límite justamente de suma. Pero no indemniza, no es una póliza que indemnice con dinero, como les expliqué hoy, sino que brinda la prestación en el instituto. Lo que va a recibir es la angioplastía, en ese caso, de los 750.000, es la intervención quirúrgica por la angioplastía y el stent coronario. Bueno, perfecto. Y entonces entiendo que por un lado, bueno, se encuentra Río Uruguay, por el otro lado se encuentra el ICBA, y por el otro lado estaría Total Prevent, que supongo que sería como una aplicación o algo que es... en la presentación se veía en un momento una pantalla de celular donde se ve que se hace un seguimiento con el asegurado, incluso hay una cuestión de dieta y de hábitos de alimentación. Un poco un colega había preguntado un poco esto sobre cómo puede influir esto en el premio de las pólizas, si los distintos hábitos de alimentación o vicios que tiene la persona. Y el otro lado era si en lo que es en esta primera etapa de cobertura colectiva, de cuántas pólizas mínimas estamos hablando de un paquete colectivo, si hay un mínimo. Si querés respondo la parte de Total Prevent. Total Prevent es una sociedad anónima que se dedica básicamente a armar todo el sistema de prevención y está compuesta por el ICBA y por mí, básicamente, donde básicamente lo que hacemos es un programa de prevención e integramos todas las variables. Aprendizaje durante el año pasado, 2020, desarrollamos una app donde pusimos bastante dinero y después nos dimos cuenta que la realidad es que había quedado obsoleta porque la gente no quiere descargarse app. Hicimos una investigación de mercado,
Entonces decidimos poner el peso del producto en la cabeza del médico que atiende la consulta para que él nos dé el feedback a nosotros, Total Prevent, y nosotros nos comuniquemos con la persona como él quiera. Puede ser por mail o puede ser por WhatsApp. Nosotros lo que estamos apuntando es hacer una plataforma que se siga más que nada por WhatsApp, tipo bot. La realidad es que estamos en fase de desarrollo de eso. Hoy se hace en base a lo que el médico nos da de feedback de la entrevista que tuvo con el paciente y el interés que tiene el paciente en recibir información, empezar a mandarle información customizada durante diferentes periodos, procesos durante el tiempo. O sea, tenemos todo un programa de abordaje, pero que se hace en un modelo más on demand de lo que la persona quiere, porque la realidad es que si lo obligamos a meterse en una app, lo que ocurre es que primero no se la descarga y después cuando se la descarga no la mira. Entonces, de alguna manera lo que estamos buscando es entender cuál es la necesidad de nuestro cliente y en base a eso comunicarnos en la forma que él desee que nos comuniquemos. O sea, es una curva de aprendizaje y un poquito la experiencia que estamos haciendo con ustedes es para aprender precisamente si la forma que nosotros proponemos es la adecuada o hay que cambiarla, ¿no? Básicamente eso. No sé si quedó contestada la pregunta y si hay alguna otra consulta. No, creo que después mencionabas en cuanto a cantidades, ¿era Fernando que estaba hablando? Sí, la cantidad de exacto, personas en cuanto a cantidad de asegurados, siempre hablamos de una póliza colectiva de 30 asegurados para arriba. Si tenemos dos personas, una familia, hay que hacer pólizas individuales, para que tengan una idea. O sea, una pyme con 10 trabajadores en esta etapa no podría ingresar. Y lo podemos evaluar, Fernando, dependiendo de un poco más del negocio, ¿no? Te lo estoy diciendo a grandes rasgos. Bien, ¿alguien tiene alguna otra consulta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, tengo una consulta. En caso de emergencia se llama la ambulancia, ¿verdad? Exacto. Bueno, ahora, exacto. Ese tratamiento que te va a dar la ambulancia no se contrapone con lo que supuestamente tu prepaga hubiese hecho en ese caso de emergencia. Sí, Walter. Bueno, te decía, a ver, el objetivo de este producto no es ir a venderle a alguien que tiene OS de 410, una prepaga, una obra social, que en realidad te cuento que son 4.5 millones de los 45 millones de argentinos, o sea, menos del 10% de la población tiene prepagas, ¿no? Uno cree que todo el mundo la tiene, pero no. Más ahora que se han caído del sistema y se van a caer mucha gente del sistema. Entonces, este producto está pensado para poblaciones que no tienen ese nivel de cobertura, ¿no? Está pensado, cuando vas a una empresa, el grueso de la gente no tiene una prepaga, los gerentes sí, pero la gente en general tiene una obra social, y por casualidad entra en el ICBA. Asegurado la posibilidad de llamar si tiene algo que sospecha cardiológico, una ambulancia específica que ya está armado en una red de gente que ya sabe que si va a esa ambulancia termina en el ICBA, y porque le avisa al ICBA, le avisa a Total Prevent y le avisa a RUS, ¿no? de que tienen un siniestro. O sea, como te decía al comienzo, no es solamente que tiene cobertura, sino que tratamos de que se acorten los tiempos para que de alguna manera se logre una mejor efectividad en el proceso de atención del paciente. No sé si se entiende lo que se dice. Por eso que esto es para el corazón, RUS corazón o la parte cardio RUS. Lo que tiene como objetivo es que si el paciente piensa que es algo cardiológico, llame a la ambulancia específica y después se le denuncia si tiene una prepaga, una obra social, el siniestro. Pero no tiene que esperar que le apruebe nadie nada, lo lleva directamente al cardiovascular y le hacen el procedimiento. No sé si se entendió. Sí, la verdad que se entendió, pero bueno, la realidad es que es verdad, la mayoría, bueno, uno trata de apuntar un poco al monotributista, si, por una cuestión de que ve la actividad que tiene, que si puede pagar o no, porque a veces
también tiene que ver con la zona. Yo estoy en la zona de lo que es Rafael Castillo y lamentablemente la gente no piensa tanto en lo que es la medida preventiva. Lo único que piensa medida preventiva es asegurar el auto, esa es la realidad, ¿verdad? Pero apuntar al mercado lo que es el comerciante que mira un poquito más allá de asegurar el auto, es si tiene una obra social, como por ejemplo la que tienen los comerciantes, podrían tomarlo, pero mi inquietud es si vos llamás a la ambulancia de esta obra social, esa cobertura, perdón, no, si sucede algo en ese periodo entre que lo vienen a buscar, lo asisten, tal vez lo pueda asistir y ya resolverlo en ese momento, o tenga que trasladarlo, ¿no se contrapondría si hubiese llamado al SAME o a la ambulancia que le corresponda por la obra social? Digo, los tratamientos. No son contrapuestos. La cobertura de la obra social no queda invalidada porque vos vayas o en colectivo, o en auto, o en ambulancia a algún lugar para atenderte. O sea, la obra social, sí, por obligación, por la Superintendencia de Salud, tiene que seguir dándote la cobertura. Lo que hacemos con este sistema es evitar de que vos vayas a llamar a una obra social donde primero te tarda 2 horas en llegar, segundo, no te lleva al cardiovascular, tercero, lo más probable es que te lleve a un centro donde te tengan 3 o 4 horas para ver cuál es el diagnóstico. Sí. Y después, en lugar de salvarte el corazón, yo te comentaba antes que solo el 14% de los que viven en Capital, mirá lo que te digo, no te hablo ni del Chaco ni de Formosa, te hablo de Capital, el 14% llega dentro de las 3 horas. Y eso pasa fundamentalmente no solo por la cobertura, sino por lo que te comentaba, el circuito, ¿no? O sea, lo que hacemos acá es educar a la persona en la fase preventiva, que como vos dijiste, no está incorporado en nosotros, pero sí hay pacientes que han tenido eventualmente hipertensión, diabetes, que saben que tienen que cuidarse. Acá lo que van a tener la posibilidad de hacer una consulta gratis al Cardiovascular Buenos Aires, primero, que eso es un tema importante. Segundo, ahí le van a instruir qué tiene que hacer si le pasa algo, si tiene algo sospechoso de la parte cardiológica, y cuando tiene eso puede llamar a su ambulancia si quiere, o puede llamar a la que le cubre esta obra social, y ya sabe que en el cardiovascular tiene la cama, que eso es lo más importante. ¿Por qué hablamos de nuestra ambulancia? Porque la ambulancia nuestra está preparada para que cuando evalúen el paciente discrimine si es un evento o no cardiológico, porque eso a veces puede pasar de que no sea. Si no es cardiológico, no lo dejan tirado el paciente ahí, lo llevan a su obra social, donde tiene cobertura, o SECAG, lo que sea, lo que tenga el comercio, lo que sea, y le solucionan el problema. No queda invalidada la cobertura de la obra social si que la tuviera, porque uno manda una ambulancia que está entrenada para manejo de siniestro cardiológico. Lo que le mandamos es una unidad coronaria móvil que sabe que tiene que actuar rápido, y segundo, sabe dónde tiene que llevar al paciente. Y en el lugar que va a recibir el paciente, como la ambulancia está integrada al ITUA, va a hacer todo para que sea rápido el procedimiento de destaparle la arteria coronaria en el corazón y dejarle la menor secuela posible. Es un argumento de venta también o sea, en términos de que básicamente lo que hacemos es generar un circuito que está integrado y que permite el tratamiento de forma precoz y pertinente con gente que está entrenada para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Está bien, gracias. Clarísimo, Walter. ¿Alguna otra consulta? Sí, yo quería hacer una más. Sí, decime. Quería saber si es posible que el asegurado se apersone él directamente en el ICVA, o sea, sin factor de riesgo, únicamente para hacerse chequeos y estudios de control, de diagnóstico, si ya tiene su médico de cabecera que le envía a hacer estudios de cardiológicos, y si puede presentarse en el ICVA y hacerlo haciendo uso de la póliza. Sí, a ver, el tema es el siguiente. Si vos vas al ICVA, sobre todo la fase de prevención, no es que hoy tengo ganas de chequearme y el ICVA te está esperando para que entre. O sea, lo que tienes que hacer es agendar una consulta, ¿no? La consulta puede ser virtual, que la mayoría de la gente hoy por hoy opta por eso, porque el estacionamiento a la vuelta del ICVA vale 500 pesos. Entonces la gente opta por hacer algo virtual hoy, incluso por un tema de comodidad y movimiento. Y ahí uno el asegurado, utilizando esto, puede hacer 2 cosas: agendar la visita real, física, si quiere,
o hacer una visita virtual a través de una agenda. Pero en ambos casos requiere programación porque es algo preventivo, ¿no? No es una cosa de urgencia. Si fuera de urgencia, que es la otra posibilidad, que el tipo siente que se está teniendo un infarto, puede concurrir al cardiovascular, lo meten en la guardia y le hacen el diagnóstico como si fuera la ambulancia, ¿no? En ambos casos se atiende el paciente. Lo que pasa es que uno es programado, la parte preventiva, o sea, hay que agendar sí o sí una consulta, y en el caso del siniestro puede atenderse en la guardia si la persona decide ir espontáneamente al cardiovascular y decir me estoy infartando, me duele el pecho, lo que sea. Eso se atiende también. En el caso programado siempre hay que hacerlo a través de Total Prevent, siempre, ¿no es cierto, Walter? Sí, básicamente lo que hacerlo vamos a con hacer... Sí, hay dos temas. Informado. Sí, hay dos temas. Va a haber una agenda que el paciente pueda agendar en forma electrónica el día que básicamente le interesa que puede tener. Piensen que el ICO hace 65.000 consultas por año, ¿no? O sea, requiere una programación, eso lleva entre una semana a dos, ¿no? El tiempo de espera para darle la consulta, para meterlo dentro de lo que es el circuito de cardiovascular, porque ustedes piensen que la historia clínica no la hace Total Prevent, la hace el cardiovascular. El paciente, cuando nosotros le agendamos la consulta, se la agendamos dentro del sistema de cardiovascular. Entonces, le hacen una historia clínica del cardiovascular, lo ingresan al cardiovascular, pide el turno, entre comillas, en forma electrónica al cardiovascular. Si por algún motivo la persona quiere llamar o preguntar, nos va a preguntar a nosotros Total Prevent y nosotros le vamos a buscar el día y la hora que el cardiovascular pueda atenderlo si es que lo quiere hacer telefónicamente. Pero no hay un call center de 20 personas. Estamos tratando de irnos todos al modelo digital, que es lo que la gente en general está utilizando mucho más. Entonces, hacemos un calendario, la persona selecciona donde él cree que puede ir a la consulta, que le quede cómodo. Obviamente el cardiovascular lo tiene que validar y si tiene algún inconveniente va a haber una llamada directa para que se lo agendemos nosotros desde Total Prevent si es que tiene algún problema. Igual, nos si hemos quedan pasado, dudas, no sí, nos hemos pasado bastantes minutos de la hora programada, así que les informo, como dije al principio, todos están invitados a ser parte de esta póliza colectiva de productores de Cava y GBA. Esta póliza entrará en vigencia el 1 de noviembre, así que les pedimos que si quieren, los que no se anotaron aún, los que ya se anotaron pueden confirmarlo, se pueden anotar con sus organizadores, con Aldana o Andrea, que están en contacto con los organizadores y los brokers que los invitaron por el acompañamiento y por la dedicación. Es que nosotros les ofrecemos gratuitamente durante 6 meses, a partir del 1 de noviembre, de hacer uso, prueba y de vivir la póliza en la parte preventiva, para que quede claro, de que no les deseamos que les pase nada. Desde ya les agradecemos a todos la presencia y ojalá este producto lo puedan probar y en menos de 6 meses pueda salir a la venta y podamos hacer muchas ventas y salvar muchas vidas.